tema tan bonito y tan difícil. Yo creo que las personas, cuando uno mira, por ejemplo, lo que pasa en Afganistán, la gente lo primero que dice, eso es una pesadilla. Pero no, no es una pesadilla, porque una pesadilla está en la mente. Lo que está ocurriendo no está ocurriendo en la mente, está ocurriendo en los hechos. Entonces las pesadillas, empecemos por ahí, son creaciones nuestras, están en nuestra mente. Hay muchas cosas que uno tendría que enmarcar, pero Yair, esto hay que verlo desde tres lugares distintos. Uno es desde la ciencia, lo que sabe muy poco de las pesadillas, voy a decir lo que se sabe desde la ciencia. Otro desde la filosofía y otro desde la psicología, pero no tanto desde la psicología de la neurociencia, sino desde la psicología del comportamiento. Y ahí me voy a meter un poco más porque es donde más experiencia hay en el tema de las pesadillas, porque la ciencia nos habla del sueño REM y no REM, de una manera muy fácil decirlo. Cuando nosotros estamos despiertos, tenemos una actividad cerebral y una actividad física que puede estar más o menos equilibrada. Cuando estamos en el sueño no REM, nosotros vamos disminuyendo la actividad cerebral de ondas rápidas a ondas más lentas, y esas son las fases de superficial, medio y profundo. Y cuando estamos en el sueño que llamamos de movimientos oculares rápidos, que es REM, pasa lo contrario. Nuestro cuerpo está en otra actividad cerebral, una actividad cerebral muy alta, como si estuviéramos despiertos, pero nuestro cuerpo está hipotónico y casi que podríamos decirlo paralizado. No es la palabra exacta, pero estamos sin movimiento. Entonces, en esa fase, cuando nuestro cerebro está muy activo, que tiene una función fundamental, la fase REM, que en un niño es súper importante porque favorece el desarrollo neurológico y que va disminuyendo con los años, pero que el adulto debería tener una cuarta parte de ese sueño y que viene después de superficial, medio y profundo, luego viene esa fase de movimientos oculares, tiene una función neurológica muy importante, que es desintoxicar al cerebro, en todo el sentido de la palabra. Y es donde ocurre gran parte de la limpieza cerebral, igual que en el sueño profundo. Tiene dos partes distintas y que no voy a entrar por ahí. Pero el sueño REM también nos desintoxica de todo lo que hemos experimentado en la memoria. Entonces, ¿tienen los sueños alguna función? A mí me gusta una definición que da el psicoanálisis de los sueños, que dice que es un jeroglífico escrito por medio de imágenes. Una palabra un poco extraña, una definición, pero es muy bello. Un sueño es un jeroglífico. Porque en realidad, cuando uno ve un jeroglífico, entonces una A, una garra, una no sé qué, entonces uno tiene que decir, agarra, la, y entonces uno termina construyendo con base en un lenguaje que no es verbal. Entonces, el sueño es un jeroglífico que tiene dos características, condensación y desplazamiento. ¿Eso qué significa en castellano? Uno en un sueño condensa todo. Entonces, una persona puede actuar de tres. Uno pone ahí como hace Angélica aquí en Americana, que trabaja en la agencia, que hace aquí, que me presenta, me suelta, está en todos lados, hace varias funciones. En el sueño uno encuentra un personaje que hace muchas funciones y la mamá no es la mamá, sino que la mamá es la novia, pero la novia también es la tía, pero la tía además es la señora vecina, y uno hace unas mezclas, porque todo se condensa, porque el lenguaje verbal tiene una característica como la poesía, que es la metáfora de la realidad. Puede uno encubrir y descubrir y experimentar toda una cantidad de sensaciones a través del lenguaje. Mientras que el sueño usa imágenes. Y las imágenes valen más que 1000 palabras, pero todo está condensado. El semáforo le muestra una imagen de pare, deténgase, es un riesgo, o siga, está libre y avance. Una imagen de Michelin, te dice aquí venden llantas, una imagen de café, aquí podemos parar a comer, a tomar, lo que sea. Entonces, el sueño condensa y desplaza en espacio y en tiempos no lineales las realidades. Eso hace que nosotros tengamos, desde el punto de vista neurológico, los sueños tienen la función, vamos a empezar desde ahí, de que nosotros podamos procesar información que no tenemos. Y ahí tenemos que meternos en filosofía y en psicología para entenderlo. Son anhelos que nosotros no vivimos de una manera plena. Y el sueño nos permite vivirlos desde la neurociencia para liberar tensiones. Y aquí voy a meterme un poquito en la filosofía para avanzar. Por ejemplo, yo ahora, y esto es muy importante entenderlo, y si lo podemos explicar bien, podemos erradicar las pesadillas de la vida. Recordemos algo muy importante también, los pesadillas ocurren en el sueño REM. El sueño REM puede ser el 50, 60, 70% del sueño de un niño, depende de la edad. Y puede ser solamente un 10% de un sueño de un adulto mayor y generalmente un 25% de un adulto. Esto es en teoría
lo necesario. Un paciente deprimido tiene diferentes tipos de sueños REM no tan profundos o tiene latencia más cortas, en fin, otras cosas que no importan. Pero lo que quiero decir es que es más común las pesadillas en niños porque hay más sueño REM, más sueño, movimientos oculares rápidos, donde hay más capacidad de pensar y ver lo que se piensa en imágenes, porque el cerebro está muy activo. También se puede soñar en las fases no REM, pero son sueños menos estructurados, menos coherentes, menos relacionados, menos con un contexto de realidad como la que tenemos. Digamos que yo me puedo soñar con Angélica, pero Angélica no es Angélica, ella no vive en Cajicá, sino que vive en Bolivia. Bueno, hace unas mezclas que nos pasan a todos y eso se debe a que el sueño todo el tiempo estamos cogiendo imágenes y soltándolas, pero aquí es donde quiero llegar a que la filosofía nos ayude un poquito y la psicología también. Y es, cada vez que yo tengo un deseo y no le hago una satisfacción o no le quito la necesidad, el cuerpo termina llevando un poquito de energía acá. Vamos a poner un ejemplo que yo veo la mata que está ahí, me acuerdo que hay un restaurante que tiene eso y digo, ay, yo el otro día comí un pedazo de carne, entonces mi mente me produce, tengo ganas de comer carne y produzco un deseo y algo de mi energía se lo mandé allí. Los orientales dicen que la energía sigue al pensamiento, o sea, algo de energía la pongo allí. Hagan de cuenta que yo tengo en este momento cientos de gavetas aquí y cada vez que yo tengo un deseo, un pensamiento, voy colocando allí un poquito de mis recursos y esto es ATP y es energía y es biología. El tema fundamental es que al llegar a la noche, todos esos deseos insatisfechos del pedazo de carne que no me lo comí porque se me olvidó, o el pedazo de pollo, o lo que fuera, o me acordé de algo y lo dejé ahí, todos esos deseos se atesoran. Y la mente no puede guardarse todas esas cosas sin haberlas procesado. Entonces, ¿qué hace la mente? La mente tiene que hacer un WinSit por la noche durante el sueño y tiene que fusionar todo eso de una manera consciente. Tiene que usarlo, se dice aproximadamente desde la neurociencia, que de un día completo de experiencias sensoriales, recuerden que el cerebro recibe a través de los sentidos todo lo que ocurre, audición, visión, olfacción, gusto, o sea, los 5 sentidos básicos y los acumula como memoria, aproximadamente hace un WinSit de 2 minutos de la información del día. 2 minutos. De todo lo que van a escuchar en esta charla, algunos segunditos van a guardar en información, pero digamos la rascada de la silla, la espalda que les molestó, la apretada del pantalón, el señor que pasó por el lado, pero muchas veces produjimos deseos, deseo de que esto pase o deseo de que esto no pase. Los sueños tienen esa función de cumplir esos deseos, esto ya le meto psicología y filosofía. La neurociencia simplemente dice experimentarlos para olvidarlos o integrarlos. La psicología y la filosofía nos hablan de que son deseos no resueltos que tenemos la necesidad de experimentar en el sueño, porque siguen siendo anhelos. Y como no les di una finalidad, como no les cerré el ciclo, como no les di una satisfacción, pero les puse energía y les vuelvo y les pongo, quedaron allí. Ahí viene otras cosas más de la psicología. Viene un aspecto que es la represión. Muchos de esos deseos los reprimo porque no quiero que pasen, ya sea porque no están bien vistos, digamos deseos sexuales, deseos de lesionar, agredir, conflictuar, maltratar, lo que sea, o no están bien vistos por la sociedad o porque yo no quiero que pasen. Entonces, por ejemplo, se me mete en la cabeza que va manejando a alguien y se puede estrellar. Eso produce un deseo, aunque no sea, cuando la gente piensa deseo es que yo quiero que pase, pero es igual que yo quiero que no pase. Al fin y al cabo yo quiero algo. Tengo el deseo de que no pase, aunque lo vea como una imagen posible basada en la memoria, o tengo el deseo de que pase. Igual, para mi cerebro hay unas ganas de que ocurra algo, puede ser en una o en otra dirección. Y eso queda ahí, y queda, y queda. El sueño tiene la función cognitiva desde el punto de vista de liberar toxinas que están pegadas ahí en el cerebro, todo lo que produjimos como nosotros llamamos agentes oxidantes por haber pensado, y en la noche los tenemos que producir y tenemos que generar imágenes cuando salgan eso. Eso está ahí acumulado, como cuando el cuerpo metaboliza la comida, hace lo mismo con lo que está en el cerebro. Y yo las veo como imágenes. Ese jeroglífico escrito por medio de imágenes que llamamos sueños tiene una función y esa función es muy importante. Esa función es que yo pueda desintoxicar. Aquí hay una cosa fundamentalmente. Los anhelos son siempre breves. O sea, un anhelo, este anhelito, generalmente diferenciamos deseos de anhelo. En el deseo es muy personal y en anhelo hay algo más especial. Anhelo de paz, anhelo de que las mujeres
en este momento no sean víctimas de los talibanes. Esos son anhelos, pero nunca llegan a ser tan lejos, a menos de que le pongamos toda la fuerza, y si no se queda como una idea, y nosotros los limitamos en nuestro espacio, pero en el inconsciente quedan ahí activos, y por la noche el cuerpo tiene que ponerlos en evidencia. Les quiero decir algo para los que no lo tienen claro. Siempre soñamos. Y si tenemos un 25% de nuestras 8 horas de sueño, significa 2 horas de sueño soñando. O sea, esto no ocurre en segundos. Solo que como no nos despertamos, no lo recordamos. Y solamente cuando nos despertamos soñando o en una pesadilla, porque aquí es donde viene lo interesante, una pesadilla tiene a veces, nosotros tenemos una función del sueño, entonces dicen muchos autores, porque esto hay que verlo desde lugares distintos, que tenemos la posibilidad de experimentar en el sueño lo que no experimentamos en el día. Entonces, vivir experiencias ahí guardadas, reprimidas o inhibidas o guardadas. Y entonces uno se sueña volando y se sueña miles de cosas de superhéroe y viviendo experiencias reprimidas también que no quiero, pero el sueño en el inconsciente, ese no quiero le pasa. Entonces no quiero y me salgo desnudo, se me olvida el examen. Eso nos pasa miles de veces cuando estamos ante una eventual presentación de algo que nos sale mal y las mamás si están embarazadas sueñan que tiene una gallina en lugar de un niño o que le nace negrito y ese era el primer novio y ahora qué va a hacer con mi marido y bueno, todas esas cosas que les... Yo quiero ver cómo va a explicar eso. Como lo estoy explicando, no, eso simple y llanamente porque está guardado y lo que hace esto es muy importante. Nosotros mezclamos, acuérdense que hablamos de condensación y desplazamiento. Estamos viviendo una experiencia en el sueño REM, estamos muy despiertos en el cerebro, pero estamos inhibidos en el cuerpo. Solamente el corazón late y el pulmón respira y tenemos la capacidad de tener ciertos músculos como los de los ojos en movimiento. El resto de los demás músculos están paralizados. Seguimos respirando, el diafragma respira y respiramos y por eso no nos asfixiamos. El corazón sigue latiendo, que es el músculo más importante, y los ojos se mueven. Cuando eso ocurre, quiere decir que nuestro cuerpo está percibiendo la realidad externa, pero por eso el despertador en ese momento nos despierta más fácil que si estamos en una fase profunda. Y generalmente es lo que ocurre en la mañana porque hay más REM en la mañana, al despertar hay más REM, o sea que estamos más, pero no nos podemos mover. Entonces mezclamos cosas de afuera con cosas de adentro y las condensamos. Entonces estamos caminando, por ejemplo, y esto pasa mucho en un sitio, y de pronto está haciendo frío porque nos soltamos la cobija, es madrugada en una zona fría como está en Cajicá, en Angélica, y entonces mezclamos que lo que estamos es desnudos porque tradujimos eso como que me falta ropa porque tengo frío, y en ese jeroglífico de imagen los tenemos que manifestar, pero el sueño ahí tiene una función, a veces que la gente no la tiene muy clara en la neurociencia, pero más en la psicología y en la filosofía, y es que tiene como la de un celador. La del celador tiene que velar, pero cuando hay algo que es muy importante de procesar, el celador va a hacer una pelea contra el malhechor o va sin despertar a la población. Pero cuando no la puede, él tiene que despertar para pedir ayuda. Entonces, los sueños tienen la función de experimentar muchas cosas que no podríamos vivir en el día, muchas experiencias de temor, vivirlas, pero cuando no las puede vivir, las vuelve tan intensas para que las podamos sanar. ¿Cuál es el problema de las pesadillas? Y aquí lo que les decía al principio. Lo que está ocurriendo en Afganistán no es una pesadilla, porque las pesadillas son dormidos y nos despertamos y se acaban. Allá están viviendo las despierto. Allá es una realidad. La pesadilla es una creación de mi mente. Y aquí es donde entro en el capítulo de la terapia. Yo soy el que creo mis pesadillas. Yo. No es mi esposa, no es mi jefe, no es la sociedad, no es ni siquiera la película que acabo de ver por la noche. Y las puedo transformar de dos maneras. Las puedo vivir y seguirlas viviendo hasta que las resuelvo, que hay personas que se entrenan para eso, esas famosas pesadillas sin fin, porque lo que hacemos es que al no querer experimentar eso, ni despiertos, ni en el sueño, nos despertamos, porque está la presión que no soportamos vivirlo. Pero hay personas que después de vivir muchas veces una pesadilla, con unas técnicas, se permiten meter en la pesadilla y la sacan a feliz término y resuelven su conflicto interno. O la otra es no llevar inconclusos a nuestra mente cuando nos vamos a quedar dormidos. Y eso es importante
Por eso es que los niños que tienen demasiado estímulos sensoriales antes de dormir, pues tienen más fácilmente pesadillas. Pero también hay estímulos sensoriales que no nos dejan tener buen sueño. La luz, los ruidos y, por supuesto, la alimentación, porque tenemos alteraciones o actividades digestivas. En resumen, si es que puedo ser claro, esto es un tema complejo y es un tema que a nadie le gusta abordar en neurología. Cuando yo les pregunto a los neurólogos y todo, a mí que me gusta preguntar también, aquí solo he hecho carreta, pero cuando les pregunto los temas capciosos y el sueño es un tema muy capcioso en medicina porque tenemos muy pocos argumentos para hablar, porque estamos dormidos y no tenemos cómo verlo desde afuera. Podemos medir los efectos, pero no estamos viendo la mente de la persona que sueña. Solo tenemos que preguntarle después de que se despierte y tenemos las limitaciones de muchas cosas que nos pasan cuando nos despertamos. Entonces seguimos teniendo un lugar allí donde la filosofía, la espiritualidad, o algunas formas de psicología nos lo explican mejor y por supuesto la experiencia personal de cada uno. Pero yendo a lo concreto, las pesadillas tienen una función de poder experimentar lo que yo reprimo, guardo, no termino de concluir de miles de deseos que estoy haciendo y tienen un problema fundamental. Como son creadas por mí, tienen un nivel de apego. Al ser humano le encanta el yo. Yo lo dije, yo lo pensé, yo sí dije que eso iba a pasar. Yo sí dije que le metían gol si metían a este jugador. Yo no sé qué. Yo siempre he dicho que a él iba a ir mal a ese presidente, gobernante. Yo siempre creí que esta señora iba a hacer esto. Yo siempre creí que mi esposa, ese yo que nos fortalece, hace que todas nuestras creaciones, así sean indeseables, tengan un apego muy grande y nos cuesta mucho soltarlas. Nos cuesta mucho agachar la cabeza, nos cuesta mucho ser humildes, nos cuesta mucho desidentificarnos de lo que pensamos porque creemos que es importante porque es nuestro. Y resulta que es simplemente una película como las cientos de películas que hay allí. Si queremos realmente erradicar de por vida las pesadillas, tenemos que usar 3 estrategias muy sencillas, cualquiera de las 3 sumadas mejor, pero tienen fundamentalmente el mismo objetivo, que yo entre a mi sueño sin estar identificado con todo eso que procesé en el día y que no terminé de darle algún tipo de utilidad. No le terminé de dar algo. Por ejemplo, estudiamos y tenemos preocupación para el examen, que no estudiamos suficiente, nos vamos a soñar toda la noche y vamos a tener sueños del examen y si el sueño es demasiado amenazante y no lo podemos procesar, el cuerpo nos despierta como una pesadilla para decirnos procéselo porque yo no pude. O sea, el vigilante dice, mira hermano, vienen tanta turba de gente que yo solo no puedo, jefe, levántese y ayúdeme con esta vaina. Eso es más o menos lo que ocurre. No sé si me hago entender, porque este es un tema que puede llegar a ser un poco complejo para muchos, pero es súper sencillo. Yo invento mis pesadillas. Yo las creo cuando no cierro o termino de procesar toda esa cantidad de deseos o de anhelos. No me pregunten de sonambulismo porque eso es fácil, no REM. No me pregunten de otras estrategias porque eso es otro tema. Si quieren un día hablamos de sonambulismo. Es muy bonito, pero es otro tema. Hablemos de pesadillas. Lo que quieran de pesadillas porque... ¿No será que de pronto el tema de las pesadillas es como muy subjetivo? O sea, que uno de pronto cree que puede hacer o filtrar lo que quiere soñar y lo que no quiere soñar, pero definitivamente es algo que se presenta de forma natural, o sea, como que el cuerpo le manda esos pensamientos, absorbe lo que tuvo todo el día y lo convierte en esas pesadillas, como liberando todos esos temores del día. Sí, siempre y cuando nosotros no hagamos nada, eso es lo que va a pasar. El cuerpo va a liberarse de eso a través de sueños, va a integrarlos a través de estos mecanismos de desplazamiento y condensación, va a estructurar los anhelos no resueltos y los va a vivir como sueños. Cuando los podemos procesar, son sueños, los disfrutamos. Cuando no los podemos procesar, el cuerpo los sigue intentando vivir para quitarnos problemas. Esto es bien interesante. Tiene una función los ensueños, o sea, el soñar, no digo solamente el dormir, que hemos hablado miles de cosas del dormir, en muchos de los... Ustedes pueden entrar a miles de capítulos, bueno, miles no, pero 100, ya hay como 60 capítulos que tenemos ahí grabados sobre el sueño, o sea, hay muchas cosas de estas. 1 año y 7 meses. Dale, llevamos una cantidad. Sí, ahí llevamos unos 70, 75, no sé, no importa, pero hay mucha información sobre lo que es el sueño de dormir. Ahora estamos hablando del sueño de soñar.
tiene una función. Yo quiero dejarles en un resumen ejecutivo y quiero, si quiere hablamos de sonambulismo en 8 días, bienvenido. Esos temas me encantan, pero cuando los mezclamos no terminamos y ya me han regañado varias personas que es que no le dejan terminar el tema y entonces yo digo, sí, es cierto, yo me voy por donde me preguntan, entonces no me voy a salir de aquí. Entonces, no, está bien, yo también, no, todo lo contrario. Si no hacemos, a mí me gusta, a mí me encanta que estemos aquí los dos y que pregunten las personas, esa es la idea, pero lo que quiero es que no preguntemos de un tema que no sea el del tema de hoy, para no dejar, porque no concluimos el tema y la idea es hablar de pesadillas. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Soñamos, estos jeroglíficos que vivimos en manera de imágenes, se pueden coartar, se pueden bloquear desde el punto de vista de la experiencia, de no liberar eso que estamos viendo, de lo que no pudimos realizar. Véanlo, este lugar, todo el día tenemos pequeños deseos y son creaciones nuestras. Deseo esto, deseo que esto no pase, deseo que esto pase. Cuando no los puedo llevar a feliz término, mis sueños los tienen que elaborar porque no los puedo dejar ahí. O sea, oye, usted dejó desordenado todo esto, venga y yo le organizo. No le puedo dejar. Hagan de cuenta que somos niños chiquitos y dejamos todos los juguetes y la mamá viene y nos los pone en orden. La mamá a conciencia nos los pone en este tema. Dice, aquí te los pongo, aquí te los dejo, aquí te los organizo. Bien, pero este desorden yo no lo puedo solo. A ver, usted dejó aquí esto botado y esto sí, venga, despiértese y muéstreme a ver cómo fue, porque yo se lo voy a solucionar hasta cierto punto, pero no puedo solucionar todo. Porque usted tiene que enfrentar, porque usted fue el que rompió esto en 1000 pedazos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Son 3 estrategias para no tener pesadillas. Primero, las del cuerpo. Que esto es, les recuerdo que ocurre en la fase REM, los niños tienen más fase REM y por eso tienen más pesadillas. Y al cuerpo hay que llevarlo en características y el ambiente tiene que ser adecuado para que el cuerpo no produzca estímulos que favorezcan que está en una situación de vulnerabilidad que lo lleven a experimentarlo como de máximo riesgo. Hay 2 áreas del cerebro que están involucradas en los sueños y en las pesadillas. Hay una corteza amígdala que alerta, donde están las emociones y las 2 están pululando allí. Y cuando la sensación de amenaza es muy grande, pues generamos un sueño que nos despierta, que si somos capaces de verlo solo un sueño, seguimos durmiendo, y si es una pesadilla podemos hacer una respuesta de alerta, de alarma, de que me voy a morir. De hecho, las pesadillas para algunos son mucho más vívidas. Usted sueña que viene un elefante y entra a la habitación, el elefante nunca entró, pero lo vivió y su cuerpo hace taquicardia, taquiarritmia, genera todo sudoración y todo, y el elefante nunca entró. Entonces, así funciona el inconsciente. Vayamos a lo puntual. Entonces, lo primero es el cuerpo. Que el cuerpo tenga, muy importante, y sobre todo en los niños chiquitos, que es una cosa que, no los bebecitos, pero los más grandes, que los duermen comiendo. Eso es una causa más fácilmente, o les dan sustancias estimulantes antes de dormir. A veces les dan hasta el alcohol, o les dan jugos, gaseosas, cosas dulces que tienen estimulantes y que alteran el metabolismo. O sea, realmente deberíamos acostarnos a dormir con la barriguita vacía. En los niños, ojalá 1 hora y media, en los adultos 3 horas. Esto es muy importante. Temperatura ideal, ni muy frío ni muy caliente. Un baño, por ejemplo, un baño 1 hora y media antes, todo esto estamos hablando del cuerpo, genera la posibilidad de tener un mejor sueño. No inmediatamente se duerma, sino no inmediatamente antes de dormir, y favorece que el cuerpo esté en una condición mejor. Ruidos en la habitación, el ambiente, el colchón, que hemos hablado, un mal colchón, 7-8% de los problemas de sueño dependen del colchón, un 2 a 3% de la almohada, sumados en todos los problemas de sueño. Obviamente pueden interferir, pueden ser directamente relacionados y pueden tener un 40 o 50% de participación en otros trastornos. Pero los colchones, por ejemplo, que tienen mala espuma, les dan muchas pesadillas a las personas en la mitad de la noche, porque las pesadillas ocurren generalmente en el tercio final de la noche. Y es porque los que no tienen buena espuma, esto obviamente a Americana no le pasa, pero los que tienen espumas de esas viejas, el colchón absorbe el calor por la espuma y a la medianoche le libera el calor y la persona se despierta que está en el infierno. No voy a usar frases relacionadas porque ahora en las redes todo lo ponen con otro lado, pero sí que está hirviendo y está metido en el calor más intenso porque está viviendo. Y eso es una mujer que está en época de los calores del climaterio, menopausia, lo va a sufrir muchísimo. Entonces, primero, que tu cuerpo esté lo más relajado. Por ejemplo,
a veces hay pacientes que tienen, por ejemplo, síndrome de piernas inquietas, que les falta zinc y hierros, sufren de pesadillas frecuentemente, aunque el síndrome de piernas inquietas es más en el principio de la noche, también pueden tener trastornos más al final de la noche o al final del sueño, o sea, en la madrugada, y lo que tienen que hacer es pues tener las suplencias de zinc o de hierro. También hay ciertos medicamentos que favorecen las pesadillas porque alteran la fase REM. Algunos medicamentos como benzodiazepinas y otras tienen esos problemas. Entonces uno también tendría que ver si está tomando ciertos fármacos que le están generando eso y quitarlos. Eso es en la parte del cuerpo. Ahora viene dos actividades mentales que son muy poderosas y muy importantes. Yo uso dos mecanismos para que la persona, yo también puedo hablarles ahorita de esencias florales que las damos en recomendación porque no hay fármacos. Para las pesadillas hay algunos, pero hacen más efectos secundarios. Las esencias de flores en niños funcionan perfecto. Hay una que se llama Eliantemo, por ejemplo, que en terrores nocturnos y pesadillas es muy bueno, pero en la práctica, para que no pensemos que solamente son soluciones externas, sino internas, hay dos, y es una que es soltar todo lo del día. Soltar. Vamos a contarles qué hacemos para eso. Una persona que tiene muchas pesadillas y que ha creado muchos deseos en el día y la mayoría insatisfechos. A ver, si han tenido 50.000 deseos, se supone que tenemos 70.000 pensamientos en un día, probablemente va a tener 20.000 deseos que no satisfizo, me quería sentar ahí y no me senté ahí, me quería ir para allá y no quería, y me quería hacer, no quería que Angélica dijera, quería que mi esposo hiciera, quería que el Señor trajera, que no lo trajo, que sí lo trajo, que hoy cantidades de cosas. Y mira un niño que está todo el día en un mundo de deseos. Yo no dije que desear es mal, es más, produce más pesadillas el reprimir el deseo. Y porque para reprimir un deseo, generamos un deseo de que no ocurra el deseo. Entonces tenemos un deseo más otro deseo que lo reprime. Y el sueño me quiere liberar el de la represión y pululan los dos y empiezo a conflictuarme. Entonces, lo que voy a hacer en la noche es desidentificarme. Esto es un ejercicio nocturno que, uy, Angélica, te fuiste, volviste. Esto es un ejercicio nocturno que no, yo, de momento se fue, pero entonces no nos fuimos, listo, no pasó nada. Pero no quiero que se pierda esta idea. Desidentificarnos. ¿Eso qué significa? Que yo no me identifique con mi mundo de deseos. Y esto para personas que tienen pesadillas muy recurrentes funciona muy bien. Ya recuerdo la parte del cuerpo, que no estén comidos, que no hay... Dos cosas, el alcohol. El alcohol favorece las pesadillas, ¿eh? O sea que no fármacos, no alcohol, no ambientes ruidosos, tumultuosos, calientes, fríos, comida en el tubo digestivo. O sea, que el ambiente físico sea adecuado, un buen colchón, almohada, bueno, eso todo ayuda a que no tengamos pesadillas. No es suficiente, pero ayuda. Lo otro es desidentificarnos de todo. Y a mí hay dos formas. Una es desidentificación completa y otra que es también funcional, y es identificarme con algo que quiero que tenga sentido en el sueño. Y esto ayuda a que tengamos la creación de sueños para los sueños lúcidos. O sea, cuando uno tiene una opción de no querer pensar en algo, eso es muy favorecedor para que tengamos pesadillas. Yo no quiero que eso pase, yo no quiero pensar en ese man, yo no quiero pensar en esa mujer, yo no quiero que pase esto. Eso es mucho más favorecedor a hacer pesadillas por todo lo que he explicado. En cambio, yo puedo, en lugar de tratar de no pensar en algo consciente y usar mecanismos. Pero la primera es desidentificarme. Es llegar a mi cama y cuando esté acostado, ya listo para dormir, empezar a desidentificarme de todo lo que yo le he dado importancia en el día. Y a mí me gusta usar una frase muy sencilla, lo enseño, esto lo he enseñado muchas veces. Esto es mío, pero no soy yo. O sea, sí es mío, digamos, y hacerlo con algo muy fácil. Por ejemplo, del frente, si lo tienen, que ojalá no tengan televisor en su habitación, pero como todos tienen, pues usémoslo. Yo no tengo, pero bueno. Si ustedes dicen, o por lo menos si está ahí, no lo veo porque nunca usamos televisor en el cuarto. Entonces, esto es mío, pero no soy yo. Digamos, cuando uno viaja a algún sitio. Esto es mío, pero no soy yo. Entonces uno ve el televisor y dice, esto es mío, sí, pero no soy yo. Entonces uno sabe que el televisor es uno, no, el televisor es mío, no soy yo, no soy yo.
Entonces uno hace ese mismo ejercicio con el carro, es mío, pero no soy yo. Entonces uno se imagina, no necesitas, ojo, las pesadillas son inventos tuyos, el ejercicio es invento tuyo, solamente que ese ejercicio que te libera las pesadillas. Si no lo quieres hacer, sigue sufriendo tus sueños, está bien, eso es, cada uno es su creación, porque lo que hace que la pesadilla sea difícil es el apego que tenemos porque yo me lo inventé. Y entonces, como yo me lo inventé, es importante, ¿no? Qué pendejada, no me sirve, sufro. Si es mío, pero no soy yo. Entonces lo pongo allá. Entonces yo me imagino que cada objeto que tengo yo, que yo conozco, es mío, pero no soy yo. Miramos a la esposa, ¿es mía? No, tampoco es mía. Pero está bien, pero no soy yo. ¡Pum! La pongo allá. Y voy sacando todo. Ese ejercicio mental hace que tú aprendas a desidentificarte de cosas obvias. Con los hijos les cuesta más trabajo, pero lo que quieran poner ahí. Y empecemos a ver lo del día. Miramos las escenas del día. ¿Son escenas mías? Sí, pero no soy yo. Esa es la clave. Y las llevo y las coloco en un cuartico, en un baulito, en otro lugar. Ese ejercicio de desidentificarse es un ejercicio súper sencillo y dura 3, 5, 10 minutos máximo. Y empieza uno a quitar todo y al final dice, bueno, estoy absolutamente libre de identificaciones para poder, si quieren, ahí pueden hacerlo, solo pensar en esto. Entonces uno puede o poner una música, o pensar en los angelitos, o hacer una meditación, o en un valle, un bosque, lo que quieran, y solo acudir a ese movimiento. Y el cerebro va a persistir durante esa entrada en el sueño en eso y no va a recurrir porque no hay identificación, no hay creación y no hay apego limitante. 2, la otra estrategia, o sea, 3, una del cuerpo, 2, y la 3 que es la que a mí más me gusta y es la más difícil de hacer. Como son deseos insatisfechos, hay una manera, hay una cosa fundamental. Siempre que tengo un deseo, hay una carencia. Y la carencia genera un deseo que hace que un placer se supla el deseo por el placer, pero genere nuevamente un deseo de que vuelva a pasar. Entonces, yo estoy en una finca y llego feliz, ay, pero que nunca se acabe, me meto un jacuzzi, ay, pero que siga así, estoy con lo que sea. Ese sistema de deseos es muy interesante porque es un sistema que nunca acaba. Es como si la gente tuviera un famoso genio de estos de la lámpara de Aladino, no querría 3 deseos, sino 3.000 millones de deseos y le quedarían faltando. Seguro, el mundo de deseos, y no se pueden reprimir los deseos porque les da más pesadillas. Entonces, a ver, reprima el deseo, no quiero tener deseos, pues tienen deseo de no tener deseos. Y ahí tenemos el hecatombe de siempre. No, vayamos a lo simple. Si yo tengo, miren esto, si yo tengo una actitud de que me falta algo, voy a buscar que eso se cumpla, eso que me falta. Y como todo el día tuve, entonces ahí viene la estrategia que es más poderosa y la que a mí más me gusta y la que más uso. La otra también la uso, pero esta es la que más me gusta y la más difícil para serla honesta, pero la más profunda, y es gratitud plena. Vamos a explicarlo. Si yo tengo total gratitud por mi vida, todos los deseos dejan de ser importantes. Todos los deseos que yo tengo, cuando reconozco y quedo abrumado por la gratificación de la plenitud de lo que está existiendo en mi vida, no hay deseo. O sea, si yo estoy agradecido y pleno, ¿qué deseo tengo? Ninguno. Están todos satisfechos porque, y si estoy plenamente agradecido, no hay deseo. O sea, cuando uno, y véanlo, ocurre algo, ahorita lo ve uno en las redes sociales, cosas muy bonitas como mi mamá salió de 60 días de cuidado intensivo, es lo máximo. No me importa nada más en la vida. Cuando uno realmente está agradecido, cesa la sobreproliferación de deseos y no hay posibilidad en esa carencia de necesidad de que haya pesadillas. No existe. ¿Por qué? Porque no vamos a poder experimentar esa sensación de represión, carencia, necesidad de vivirlo, experimentarlo, sanarlo, no solucionarlo, caos, pesadillas y todo lo que sea. Recuerden que la pesadilla es invento de ustedes. Lo de Kabul, lo de la violencia aquí de género, la matanza de muchachos, de adultos, de todo lo que sea, nunca son pesadillas. Pesadillas son las de su cabezota, la mía, no la del mundo externo. Esas son realidades
muy graves. Las pesadillas son creaciones nuestras y cuando tenemos la satisfacción de lo que vivimos, no hay pesadillas. Entonces, ¿qué hacemos por la noche? Imagínense, hagan este ejercicio esta noche. Se acuestan a dormir y agradecen por estar vivos y reconocen que respiran. Vayan más lejos hasta que lleguen a estar abrumados. Están acostados en una cama y piensen, ¿qué tuvo que ocurrir para que esa cama existiera? ¿Qué tuvo que ocurrir para que ese colchón de americanas se diera? ¿Cuántas personas tuvieron que pensar, construir, trabajar? El intercambio con miles de personas en últimas, desde el que cosechó, si fue esto, vamos a ver si es látex o si es soya o el colchón que sea, la sábana de algodón. Hacer ese juego y empezar a sentirse abrumado por la actitud de tantas horas dormir. Que ha llegado alguien, que la mamá te dio la vida, por donde lo quieras coger, que pudiste comer y alguien tuvo la capacidad de cultivar y fue uno de Boyacá y otro de los llanos, y llevó la carretera y quien construyó la carretera. Sigue cualquier idea y duérmete abrumado por lo maravilloso que es la gratitud de algo tan simple como la cama donde estás, la almohada donde estás, el hecho de vivir. Y gratifícate, o gratifícate, un día coges a tu herencia y te haces un acto de gratificación profundo porque estás vivo, pero tu abuelo tuvo que haber vivido y tu bisabuelo, tatarabuelo tuvo que haber llegado desde Checoslovaquia, que venía por no sé qué y tuvo que coger un barco. Y sigue una idea de deseos, pero no de deseos insatisfechos, todo lo contrario, sino de gratificación porque todo eso te permitió estar donde aquí. Eso, hazlo y se te acaban las pesadillas. Nunca volverás a tener pesadillas si durmiendo o te desidentificas o agradeces de tal manera que no hay deseos insatisfechos y tu cuerpo está en condiciones de no sobreestimularse. Esa es la forma de curar una pesadilla. Las demás son remedios. Las goticas de flores ayudan, yo las formulo. El heliantemo, por ejemplo, es excelente. Y hay otra flor que se llama no me olvides, Myosotis officinalis, que es el no me olvides, también ayuda a que disminuyamos esos deseos y esas tensiones y esas angustias. Pero si quieres erradicarla de tu vida, desidentifícate o por otro lado, utiliza la gratitud, pero una gratitud que te abrume. No es gracias, no es decir, las palabras no sirven. Recuerden, es un jeroglífico de imágenes. Siente que todo lo que ha hecho la vida a través de personas, de animales, de vegetales, de minerales, para que tú puedas estar viviendo la experiencia de ir a dormir o de haber vivido. Cuando abres eso, todos los deseos carecen de sentido y deja de haber insatisfacción y te quedas dormido. Y eso lo puedes hacer en 5 minutos. Cuando te acostumbres a hacerlo, la vida te cambia y el sueño es súper reparador. Vas a hacer un buen proceso de latencia. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Hay muchas, Doc, pero yo creo que podemos hacer una pequeña reflexión y le podemos dejar a la gente como tarea que dentro de 8 días nos cuente si hacen sus recomendaciones y si les funciona. Yo puedo decir de que lo hago hace varios años, desde que lo hemos conversado, y en verdad es súper útil cuando uno como que se desprende de todo y se siente gratificado por lo que pasa día a día y puede lograr un sueño pleno. Yo rara vez tengo pesadillas. Hace 8 días le mencioné que soñé que se habían caído los dientes y casi me levanto espantada y yo, ¿dónde están mis dientes? Pero en verdad es un juego de la mente, ¿sabes? Juego que uno hace uno mismo y se los provoca. Creo que las angustias por decisiones pendientes hacen que uno lo lleve al sueño y trate de buscar una solución, pero bueno, en fin, yo creo que cada persona le pasa diferente, pero bueno, vamos a tener tengo muchas preguntas, entonces no me demoro más. ¿Soñar todos los días es normal? Desde niña lo hago. Todos los días soñamos durante el 25% del sueño del adulto y más del 50-60% del sueño de niño. Recordamos poco, pero soñamos siempre durante la fase REM porque tradujimos todas las experiencias en imágenes a través de los recuerdos. Ok. Sí. Doctor, ¿por qué un niño de 5 años tiene pesadillas y le produce temor? Porque las pesadillas precisamente están hechas para resolver esos conflictos que el niño no pudo experimentar, deseos no resueltos, y cuando no los puede resolver en el sueño porque no tiene la capacidad del lenguaje interno para resolverlos, que eso es una cosa que pasa
Cuando tenemos más capacidad de ver que el sueño es un sueño y no es una realidad, que la pesadilla es un sueño y no es una realidad, generalmente dejamos de alertarnos. Pero cuando el sueño es confundido con la realidad y aunque esté experimentando en el sueño para evitar la realidad, lo vive tan intensamente, nos despierta. Entonces los niños por debajo de los 7, 8 años les cuesta mucho trabajo tener esa diferenciación de lo que es sueño realidad. Ellos se despiertan, o también los que tienen ya trastornos psiquiátricos o los adultos mayores con daños demenciales, no saben diferenciar si es un sueño o es una realidad. Es tan vívido que ellos se despiertan y siguen buscando lo que se les perdió, o siguen peleando por lo que les ocurrió en el sueño, o siguen... Y esto es característico de que no hay esa diferenciación porque la realidad espacio-temporal del sueño es muy parecida a la realidad espacio-temporal que el niño maneja en el día. No es un tiempo lineal, no es una memoria vívida tan intensa de su pasado. Entonces eso se va generando a través de la experiencia externa de esa separación sueño-vigilia. De hecho, les cuesta trabajo diferenciar el hambre del sueño. Entonces, cuando tienen sueño, quieren comer, pero no quieren comer, no saben diferenciar las lecturas de su cuerpo y aprenden. Es muy importante que le quites todos los... Sueño y quiere comer. Sí, pero hay que quitarle los estímulos sensoriales a tu niño. Muchas veces les ponemos celulares, estímulos luminosos, hiperactivos, les metemos comida antes de dormir o le ponemos televisor y todo. Hay que irlo aquietando en todos los estímulos sensoriales. Todo lo contrario, para que tengan unos buenos sueños, tienen que tener muchos estímulos sensoriales despierto de día y muy pocos en la atardecer y noche. Y hacemos a veces lo contrario. Los ignoramos en el día, los mantenemos quietos y luego los estimulamos antes de dormir y eso sí favorece las pesadillas por lo que acabo de explicar. Ok, Doc. En las fases del sueño, la retina tiene función independiente, es decir, ¿es posible tener los ojos totalmente abiertos mientras se sueña? Sí, si uno puede tener los ojos abiertos, hay riesgo de que si no se humectan, porque el parpadeo tiene una función de lacrimal de humedecer la córnea, puede tener problema. Nosotros en realidad no vemos con la retina, aunque suene raro. La retina capta las imágenes a través de los lentes, que son dos lentes, un lente externo que está afuera, que es la córnea, otro lente, que es el cristalino, proyectan esas imágenes en la retina y la retina las traduce, esas imágenes fotolumínicas, las produce y las llevas a través de un nervio que se llama el nervio óptico, el segundo par craneano, la pasa ahí en un sitio que se llama el quiasma y lo lleva atrás al occipital. Aquí es donde vemos. Aquí es donde está lo que vemos. Aquí solamente está la lente que enfoca, que adapta y que traduce la información en imágenes conocidas y que integra. Esto es tal cosa, esto es tal otra cosa. Entonces, lo que hace los párpados, que los párpados, si tú estás profundamente relajado, en sueño profundo, si estás en sueño de movimientos oculares, no. Pero si estás en sueño profundo, puedes tener, y los niños les pasa, pueden entrar con los ojos semiabiertos, y sí, sí puede pasar, y estás tan, digámoslo, inmóvil y tan desconectado y con un cerebro tan lento que no importa lo que pase afuera, no te llama la atención. Eso ocurre en sueño profundo. Ok, Doc. Una consulta. ¿Las pesadillas de los niños pueden ser ocasionadas por los videojuegos o películas que vieron cercano al dormir? Sí, sin duda lo acabo de decir y es un estímulo que no deberíamos hacer 1 hora y media, 2 horas antes del sueño. También todo lo que sea amenazante, que a veces los hermanitos empiezan a molestar al otro. En mi época era el coco o lo que fuera, o en cada pueblo hay ¿cómo se llame? La madre monte, la madre selva, lo que sea. Esas cosas, esos estímulos se los cual, la patasola o como quieran, pues termina siendo igual. Insisto que la pesadilla son imágenes tuyas no resueltas. Y los estímulos de jugar, ganar, vencer, pelear, esos son estímulos que aún quedan pululando durante un tiempo antes de acostarse a dormir y pueden favorecer las pesadillas. Hazlos en el curso del día y no tanto al anochecer y menos en la noche. Ok. Hace 12 años me hicieron estudio del sueño y me dijeron que la arquitectura del sueño la tenía dañada. ¿Eso se puede corregir? La arquitectura del sueño es que se me fue tu voz. ¿Eso fue lo que dijiste? Sí, sí señor. La arquitectura del sueño dice... Hace 12 años me hicieron estudio del sueño y me dijeron que la arquitectura del sueño la tenía dañada. ¿Eso se puede corregir? Claro, claro. Nosotros, si miráramos lo que se llama un himnograma,
el sueño viene, la actividad cerebral aquí, luego baja, que es el sueño fase uno, etapa uno, algunos lo llaman sueño superficial, sueño medio, sueño profundo. Entonces, lo que ocurre es que esa es una arquitectura normal, va bajando así, lo primero dura 5 minutos, lo segundo dura mucho más, lo tercero dura más en la primera fase, en las primeras 2 o 3 ciclos, 4 ciclos del sueño, que son de 90 a 110 minutos y luego no. Entonces, la arquitectura del sueño normal es que en la primera mitad del sueño, las primeras, digamos, 4 horas de sueño, si durmiéramos 8 en un adulto, tenemos un sueño más profundo y en la segunda mitad tenemos un sueño más REM, que es el sueño del cerebro, el otro es un sueño más del metabolismo, para decirlo fácil y no completo. Entonces, cuando esa arquitectura se altera, puede ser que la latencia sea corta. Hay muchas formas, pero por supuesto que se puede corregir. La gran mayoría de los trastornos de arquitectura del sueño son debidos a malos hábitos del sueño. También hay problemas específicos, hay unos síndromes raros, genéticos, donde vienen ciertas alteraciones. Nosotros, por ejemplo, en el día producimos una sustancia que se llama ATP, que es la adenosintrifosfato, y esa adenosina que estamos usando para tener energía se va acumulando y esa es la que nos da el sueño. Por eso nosotros para dormir requerimos contraste circadiano, luz, oscuridad, melatonina, serotonina, bueno, y otras hormonas, y adenosina, que tiene que ver con la actividad física. Por eso nos cansamos y dormimos, porque usamos energía, o también cerebralmente usamos energía, y generamos la respuesta del sueño. Necesitamos dormir. Eso es independientemente de la edad y de cualquier cosa. Si tienes un trastorno de arquitectura del sueño, hay que estudiar el himnograma, hay que ver dónde es lo que falta. Falta sueño REM, falta sueño profundo. En términos prácticos, tú deberías tener, si eres un adulto, la mitad de tu sueño entre sueño REM y sueño profundo. Con el paso de los años, y esto es cuando eres niña tienes mucho más sueño REM que el sueño de neurodesarrollo. Cuando eres adulto mayor tienes mucho menos sueño REM. Y esto afecta ciertas funciones cognitivas y todo. Cuando al principio tienes mucho sueño profundo, que es donde creas tejidos, que estás creando tejido, pero con el paso de los años lo requieres para reparar tejidos. El sueño es la función más importante del sueño es reparar. Y la función más importante del día es renovar. La vigilia renueva tu forma de ver la vida y del sueño repara. Te renuevas, reparas, te renuevas, reparas, te renuevas, reparas. Eso es lo que haces toda la vida en cada día. Si tú no tienes una buena arquitectura del sueño, no te estás reparando. Entonces requieres un apoyo que te ayude. Hay miles de técnicas, estrategias, hay que saber cuál es el daño a la arquitectura del sueño. Puede ser mínimo, puede ser profundo, no lo sé. Solo tengo tu palabra. Claro, bueno. Yo creo que eso para cerrar. Es decir, que las pesadillas recurrentes son conflictos no resueltos. Y por eso es importante que uno los pueda ver. O sea, si yo tengo una pesadilla, yo no quiero no verlo, eso es la forma más fácil de volverlo a tener. Eso hace que una pesadilla... Yo recuerdo con un par de pesadillas que tuve, que hace muchos años precisamente empecé a pensarlas antes de dormir. Hice la técnica que les decía al principio, que es meterse y soñarla, incluso despertarse y decir, estoy soñando, es una pesadilla, sigo, y vuelvo y me duermo y sigo. Y hasta que resolví en el inconsciente unas cosas que yo soñaba en mi infancia, que son recuerdos ahí, experiencias que pude sacar adelante y muchas personas lo logran. O la otra es solucionarlo en el día, también sirve igual, sobre eso que te sueñas. No dejarlo como es sí, claro, una pesadilla ocasional, comí mucho, estaba haciendo mucho frío, lo que sea. Pero cuando una pesadilla es recurrente, por ejemplo, el tema sexual, el tema violencia, el tema lo que sea, uno debería no interpretar los sueños desde el punto de vista de predictivos, aunque el sueño también tiene una cosa muy interesante. Uno puede producir en el sueño unas ondas que son gamma, que son esos sueños lúcidos que podríamos algún día también hablar. Ahora podemos hablar de sonambulismo en 8 días y luego hablamos de sueños lúcidos. Los temas que quieran, pero centralicémoslos para no perdernos, porque me regañan que yo hablo de muchas cosas y no digo ninguna, entonces mejor una sola. Entonces, técnicamente y con todo gusto, me encantan estos temas, los estudio y si a alguien le sirve sacarse las pesadillas es una berraquera, así textualmente. Sufrirlas no. Entonces, son sueños de conflictos no resueltos que cuando yo me doy la oportunidad de experimentarlos a la profundidad y al máximo, puedo sacar un fortalecimiento. En castellano, todo lo que tú rechazas se vuelve un obstáculo contra ti. Todo lo que tú aprendes porque experimentas se vuelve un don y un poder tuyo.
Así que un sueño te está mostrando lo que tú estás rechazando, inhibiendo de un deseo que no estás satisfaciendo porque no lo has transformado o lo has integrado a tu vida, y vivirlo de una manera intensa. En el sueño es una parte de la solución, pero experimentar la conciencia que está detrás de eso te permite transformarlo definitivamente. Puede ser dos métodos. Uno, llegar con tal gratitud que no tengas ningún deseo, o desidentificarte cualquier cosa que desees, así minimizas el sufrimiento. Bueno, Doc, están diciendo que sueños lúcidos. ¿Qué opina? Para dentro de 8 días. Dele, lo que quieran. Yo no le paro Bueno, bolas pues a esto. Yo, confirmado, lo sueños que lúcidos sea, para lo dentro de que 8 quieran. días. Lo otro, que no se Bueno, le olviden a las personas que quieren acompañarnos en la Feria del Hogar. Vamos a estar regalando en el día de hoy 15 pases dobles. Tienen que escribir un mensaje directo al Instagram de Americana de Colchones enviando nombre, cédula y